Excelente presentación, los videos, la verdad que muy buenos. Andrés Salom, profesor agregado de clínica quirúrgica, cirujano con amplia experiencia en cirugía laparoscópica. ¿Tenés una pregunta? Sí, bueno, en primer lugar quería saludarte, Luis Sabater, que hace años que te había visto acá en Montevideo y sé que sos Sí. gran amigo de Folonier, que es integrante también era integrante del servicio. Un placer, Andrés. Me pareció maravilloso lo que mostraste con los esquemas de la modelización, porque el hecho de poder tener esa capacidad de planificar la reconstrucción vascular en el preoperatorio me parece realmente fantástico. Sobre todo que son situaciones muy complejas y que cuando lo tenés que hacer en el momento de la cirugía puede llegar a ser dramático, ¿no? Porque uno a veces no sabe cuál va a ser el escenario y si puede ir marcha atrás. Por eso me pareció realmente muy interesante. Y yo la pregunta que te iba a hacer, no sé si ustedes realizan el abordaje laparoscópico cuando van a hacer la cirugía pancreática y si esta técnica quirúrgica sería viable de hacerse por laparoscopía, o sea, el abordaje de la arteria mesentérica superior. Bueno, agradecer también la pregunta y saludar a todos los amigos de Uruguay, por supuesto. Bueno, pues Andrés, a ver, el abordaje se puede hacer. Tengo que decir primero que nosotros la experiencia en cirugía laparoscópica la tenemos en el abordaje distal. No estamos haciendo ni estamos desarrollando en estos momentos la duodopancreatectomía cefálica laparoscópica. Esto entonces, lo que les voy a decir, por tanto, es teórico. No es una cosa que hago yo como esto. Por tanto, es teórico. Hay trabajos y hemos leído trabajos donde el abordaje de la arteria se puede hacer igualmente y conocemos cirujanos que lo hacen. Hacen el abordaje de la arteria por vía laparoscópica de forma muy similar a como se hace por vía abierta. Pero es una contestación teórica. Yo no lo estoy haciendo. Eso también quiero dejarlo claro. Porque La verdad que la presentación es excelente. Yo una pregunta. ¿Te cambia cuanto al abordaje o te dificulta el biotipo del paciente, pacientes más obesos? Las malformaciones vasculares habitualmente, sobre todo en la arteria mesentérica o a veces algunas variedades de la pancreático-duodenales, cuando tenés más de una, ¿te han dado dificultades? ¿La hepática la topografían siempre antes por la tomografía o habitualmente la van a disecar y la encuentran ahí? Pues Eduardo, de esto, a ver, lo primero, el biotipo del paciente me afecta como afecta a todos. A ver, uno no está igual de cómodo con un paciente con un índice de masa corporal de 40 que con uno de 25 o de 20. Entonces esto, lógicamente, sí que te afecta. Otro inconveniente que tiene también los pacientes con masa corporal alta, o sea, cuando uno, por ejemplo, yo hice una parte de mi formación en Japón, viendo a Nakao y entonces me fui allí a terminar un poco la formación en cirugía pancreática. Claro, no tiene nada que ver el biotipo japonés con el biotipo al menos español. En fin, por nombrar el español, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver. Pero conceptualmente debe ser lo mismo. O sea, nosotros, porque un paciente sea más o menos obeso, si hay que hacer un abordaje de la arteria, no dejamos de hacerlo. Lo que pasa es que es más complejo y estás más rato y estás más tiempo, pero el abordaje lo haces igual. O sea, por muy obeso que sea, sigue teniendo su arteria mesentérica superior, su anomalía vascular, su accesoria, todo lo que sea. Entonces, eso lo hacemos igual. Lo que pasa es que le tienes que dedicar más tiempo, más paciencia, más cuidado, que si coges un paciente que es muy delgado y que vas a ir a la arteria, vamos, rum, casi directo con hacer la maniobra de coger y vas a llegar enseguida a la renal y lo vas a ver. Eso, por supuesto. Por lo tanto, lo de los biotipos, desde luego que sí que nos afecta. Y en cuanto a la planificación, para nosotros en los casos complejos, la planificación es imprescindible, desde luego. O sea, nosotros, a ver, la forma de encontrar las anomalías vasculares son, uno, te tienes que mirar, si no puedes modelizar, tienes que mirar el TAC o la resonancia o la prueba con lupa, lo tienes que mirar, ¿vale? Y lo tiene que mirar el cirujano. El radiólogo no, a ver, el radiólogo las identifica muchas veces, pero no lo va a ver igual que tú, porque no sabe no tiene las mismas connotaciones. Para el radiólogo, poner en un informe
Que tú una arteria hepática anómala, pues bueno, pues bien, pues fenomenal. Pero si tú lo tienes que operar, tú sí que tienes, eso es para ti sí que tiene una importancia porque tienes que ir a preservar esa arteria, a buscarla, etcétera. Entonces, lo vemos en el TAC. Si modelizamos, la modelización está calculado que las anomalías vasculares las saca en menos de 0, me parece que dijeron, 1 milisegundo o una cosa así. Eso está calculado. O sea, las anomalías vasculares en la modelización las saca directamente. No pierde ninguna. Y además te saca un informe que te dice, la arteria mesentérica te viene de aquí, la arteria hepática tiene una bifurcación. Eso te saca un informe completo de esa modelización. No obstante, siempre cuando estás disecando el hilio hepático, es obligación nuestra poner la mano y buscar una arteria hepática supletoria accesoria, porque la vas a encontrar, siempre la vas a encontrar por fuera y posterior a la vía biliar. Y eso lo tienes que, cuando estás disecando el hilio hepático, tienes que mirar y lo tienes que identificar. Si por la razón que sea no la has identificado antes, ahí sí que la tienes que identificar. Ahí no se te puede escapar. O sea, no puedes cortarla. Tienes antes que fijarte cuando estás disecando, haciendo la linfadenectomía de todo el hilio hepático, ahí tienes que fijarte bien y tienes que identificar esa arteria y localizarla. O sea que como mínimo tienes 3 sitios donde tienes obligación de identificarla. Luis Gramática, ustedes en Córdoba hacen este abordaje. Quería preguntarle algo al profesor Sabater. Sí, primero felicitarlo, Luis Sabater. Me gustó mucho la conferencia, estuve muy atento. Es una de las veces que más identificado me he sentido en el recorrido que él ha hecho para llegar a decir lo que ha dicho. Es decir, ustedes saben que yo también hago preparados anatómicos y trato de ir averiguando las técnicas, primero practicando previo a lo humano en cadáveres, y cuando vi las imágenes me sentí sumamente identificado con el recorrido. Lo que de alguna manera quería opinar y también preguntar, yo leí el trabajo y cuando lo leí tuve la impresión de que cada centro randomizaba independientemente. O sea, cada grupo de cirujanos o cada cirujano dedicado a páncreas en cada uno de los hospitales en España randomizaba sus propios pacientes. Y me pareció como que la conclusión, si eso es verdad, que usted me dirá, doctor, si es verdad o no, se quedaba como demasiado neta. Yo soy un defensor del Artery First y me imaginé a mí mismo todo lo que yo he aprendido haciendo la arteria mesentérica primero, volviendo hacia el pasado, haciendo la técnica habitual, y mis márgenes, que finalmente es lo más importante, todo lo que me dio el abordaje de la arteria, uno lo lleva al abordaje convencional, y yo me imagino sacando porcentajes exactos de R0. No sé si alcanzo a ser claro con el comentario. Sí, es sí. decir, el hecho de que un cirujano que hace primero el abordaje de la arteria, secundariamente tenga un randomizado haciendo el abordaje convencional, ya aprendió que lo importante es el margen derecho de la arteria mesentérica superior y lo va a conseguir no importa por qué lado vaya. Y eso no menosprecia, digamos, toda la información y toda la experiencia y toda la enseñanza que nos ha dado a usted y, por supuesto, a mí, el abordar la arteria mesentérica superior. No sé si usted está de acuerdo con eso y si no lo está, explíquemelo. Sí. A ver, muchas gracias, Luis. A ver, en cuanto a la randomización, o sea, cuando uno lleva a cabo este tipo de estudios, uno de los problemas con los que se puede encontrar es, cuando hay 10 hospitales, uno de los problemas que se puede encontrar es, primero, que encuentres que hay un hospital que ha metido 50 pacientes y otro ha metido 3 pacientes. Eso te crea un sesgo bestial. Y que dentro de un mismo centro uno haga, pues si aporta, por ejemplo, 20 casos, uno haga 15 abordajes estándar y 5 abordajes de la arteria. ¿Cómo se elimina esto? Tú mandas a cada centro participante en sobres cerrados
el número de casos que tienen que hacer como máximo. En este caso, cada hospital no podía meter más de 20 pacientes. Y cuando hubiera metido 20 pacientes, ese centro había terminado su participación en el estudio. Y esos 20 casos que le tocaban al centro, habían la mitad abordaje estándar y la mitad abordaje de la arteria. Con lo cual, es una forma de hacerlo balanceado, que te quita de golpe los dos sesgos. Y así es como se hizo. Se mandaron el máximo número, unos hospitales cumplieron con los 20 casos y otros no cumplieron, pero prácticamente todos cumplieron con el número. Algunos se quedó con un poco menos, pero estaban totalmente balanceados en sus centros y además balanceados en el total, en el cómputo total. De manera que ningún centro tenía muchos más casos que otro. Y eso es uno de las críticas que siempre se hacen. Perdón, sí, Luis, diga. No, quiero tratar de complementar, sobre todo por la duda que tengo. Si ustedes tuvieron la idea de comparar la vía convencional en este trabajo randomizado con sus estadísticas de abordaje convencional anteriores. Porque No. yo tengo la impresión de que ustedes aprendieron con el Artery First y que después ustedes van a obtener ese margen correcto, no importa de qué manera lo aborden. Esa es la sensación personal que yo tengo. Vale, de acuerdo. Esa crítica es excelente. Y eso nos lo planteamos nosotros varias veces y fue un motivo de discusión, de una discusión potente entre los investigadores de cada centro. Porque con regularidad hacíamos videoconferencias para ir discutiendo los problemas metodológicos que se ven. Y esa crítica es extraordinaria, es excelente, es el meollo de la cuestión. ¿Por qué? ¿Cómo habíamos seleccionado los centros? Aquí no se metió quien quiso. En este estudio, yo no dije, cuando pusimos los centros, aquí no dijimos que entre el que quiera. Para nada. Fueron centros seleccionados, que sabíamos que estaban entrenados en hacer las dos técnicas. Y por eso se seleccionaron. Porque lo que no podíamos era pagar el precio del aprendizaje. Entonces, ¿la crítica cuál es? O sea, el resumen final, ¿cuál es? Que es lo que estás tú diciendo, Luis. En un centro, o sea, cirujanos entrenados, a lo mejor desde el punto de vista del R0, R1, les da igual. Porque van a ser capaces de hacer por la maniobra, por la técnica estándar, la misma sección o la misma extirpación de mesopáncreas o de tejido retropancreático que si abordas la arteria. Eso es así. Pero no encontramos otra forma. O sea, no quisimos arriesgarnos a abrir este estudio a que cualquiera pudiera participar, porque eso era un riesgo enorme. Entonces, la conclusión es, primero, si tienes grupos entrenados y si tú eres un cirujano entrenado, este trabajo te apoya que puedas hacer el abordaje que quieras, porque no vas a tener ni más morbilidad, ni más mortalidad, ni más problemas, ni incluso una tasa de R1 superior que haciéndolo con el estándar. Lo que no sabemos, pero tienes que ser cirujanos que estén entrenados. Lo que ya no sabemos es si cirujanos con menos entrenamiento esto es reproducible. Pero claro, partimos también de una base. Es que este tipo de cirugía tampoco, a ver, se tiene que hacer en centros de grupos entrenados. Entonces, la conclusión final es esa, pero tienes toda la razón en que, claro, si tú haces el abordaje del arte, haces un abordaje estándar y estás bien entrenado, las conclusiones de este trabajo son que puedes hacer por las dos cosas. Y que si tú quieres apoyarte en el abordaje de la arteria, como a mí me gusta más, o sobre todo cuando es imprescindible en determinados casos, no estás grabando con más complicaciones a los pacientes, lo cual es un resultado desde mi punto de vista que sí es positivo. De acuerdo, perfecto. Gustavo, el doctor Gustavo Rodríguez tiene la última pregunta para ir ya cerrando esta etapa, esta primer conferencia, realmente felicitaciones nuevamente. Gustavo, te dejo. Sí, Luis, una última pregunta. ¿Ustedes hacen neoadjuvancia en los borderline? Y si hacen neoadjuvancia, ¿cuál es la experiencia que tienen de la evaluación de la respuesta por imágenes con este modelo que están utilizando, que nos mostraste, con esas imágenes? Entonces, por supuesto, hacemos neoadjuvancia
En los borderlines, sin duda. Yo tengo la esperanza, pero no está todavía demostrado, de que se llegará a hacer neoadyuvancia en todos los casos de cáncer de páncreas, incluso en los resecables, pero eso no lo estamos haciendo ahora porque no tenemos apoyo científico para hacerlo, y cuando discutimos los casos con los oncólogos, pues no están de acuerdo y tenemos, o sea, lo que es estándar hoy en día es el resecable va a cirugía y el borderline va a neoadyuvancia. Y eso es lo que cumplimos. Nosotros, en los pacientes que hacen neoadyuvancia, se hace valoraciones cada 3 meses, se ve por el comité interdisciplinar, y cuando termina, normalmente lo que se da es FOLFIRINOX, tiene la alternativa del gencitabina Abraxane, pero el que mejores resultados está dando es FOLFIRINOX. Entonces, con eso le hacemos la reevaluación más o menos cada 3 meses, y cuando vemos que hay una cierta reducción, porque no es tan frecuente verla, o que cuando hemos terminado el tratamiento planificado para ese paciente, entonces no hay un empeoramiento, ni aparecen metástasis, ni aparece carcinomatosis, ni hay una progresión del tumor, esos pacientes los operamos. Y la experiencia que tenemos con la modelización, comparando pre y post, no la tenemos todavía porque no lo hemos hecho. Eso es una parte que está todavía abierta a estudio. Nosotros no la tenemos. De momento modelizamos aquellos pacientes borderline que tenemos que planificar la cirugía. Los borderline, la tendencia es seguir planificando cada vez más. Pero lo que no tenemos claro en este momento es hacer un modelo pre-neoadyuvancia y un modelo post-neoadyuvancia. Eso es motivo de una investigación que seguro que se hará más adelante. Pero en este momento eso no lo puedo contestar porque no lo sé, no lo hacemos. Nosotros, en el caso que vemos complicado borderline, lo modelizamos. Pero lo modelizamos antes de la cirugía, no previo a la neoadyuvancia. Lo modelizamos para planificar la intervención quirúrgica. ¿Algún otro comentario, Gustavo? No, muchas gracias, Luis. Muy Bueno, claro. muchas gracias, Luis. Vamos cerrando esta primera parte. Martín nos va a compartir, Agustín nos va a compartir un pequeño video de la industria. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención y he encantado de compartir con ustedes la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias por la participación.